Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, un espacio televisivo para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Yo soy Marxlenin Pérez y estoy muy feliz de volverme a encontrar con usted para un cuadre diferente. Hoy vamos a conversar sobre empresas y socialismo en Cuba. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez asistió este martes al Foro Empresarial Cuba-Argelia, que sesionó en el Hotel Nacional de Cuba. En el contexto de la 22ª sesión de la Comisión Intergubernamental, llegaron a La Habana más de 60 representantes del empresariado argelino de diferentes sectores, quienes intercambiaron y negociaron con sus contrapartes isleñas intereses de inversión y comercio. China construye un enorme edificio de 26 pisos para las crianzas de 1,2 millones de cerdos. Esta granja de hormigón está en Yichú, una ciudad situada en el margen del río Yangtze. Según The New York Times, es la granja de este tipo más grande del mundo. Con el inicio de una operación semanal de carga aérea desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Ciudad de México hasta el Aeropuerto Internacional José Martí en Cuba, la aerolínea mexicana Viva Airbus acaba de convertirse en la primera en establecer las operaciones de carguero entre ambos países. El diario mexicano Milenio señala que este tipo de operaciones contribuirá a incrementar la eficiencia de las rutas comerciales, que entre los dos países ya asciende a 29 frecuencias semanales. El Parlamento Europeo votó a favor de prohibir la venta de vehículos de gasolina y diésel en el año 2035. Asimismo, ha avalado el objetivo de reducir la mitad de las emisiones de dióxido de carbono para turismos y furgonetas en el año 2030. En tanto, Ford anunció que prevé una reducción de 3.800 puestos de trabajo en Europa en los próximos 3 años. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, anunció que planea renunciar antes del término del año fiscal, el 30 de junio, según un comunicado de la organización. Según el medio, Malpass, que fue propuesto para dirigir el Banco Mundial por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2019. Noticias relevantes de la última semana con las que siempre queremos comenzar para contextualizar. Estoy hoy acompañada por 3 panelistas, 2 de los cuales son nuevos en nuestro equipo. Me refiero al doctor en ciencias Eulogio Pimentel, quien es el vicepresidente del grupo empresarial BioCuba Pharma. Muchas gracias por la invitación. A usted. Y también la licenciada Ivonne Rodríguez, quien es la directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación. Gracias por la invitación. Y por segunda vez con nosotros, alguien que causó efecto, impacto en aquel programa sobre cooperativismo en nuestro espacio. Me refiero a Ernesto Guzmán, quien es miembro fundador de la cooperativa no agropecuaria Crea Entorno. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a los 3 y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Están listos para el debate? Listo. Bueno, pues no me dejará mentir aquellos que siguen nuestro programa sobre que hemos dedicado muchos temas, muchos espacios a discutir sobre la empresa estatal socialista desde la centralidad que debe ocupar, pero también cuando no ha sido el eje principal del programa, siempre hemos abordado ese tema de un modo u otro. Hoy que vamos a conversar sobre empresas y socialismo en Cuba, debo comenzar recordando aquello que se lee en nuestra Constitución que dice: la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Y quiero comenzar con usted, Ivonne, y por esta parte. ¿Cómo entender desde la cotidianidad, desde nuestra práctica, desde el día a día del socialismo, si es así que se percibe que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de nuestra economía? ¿En qué sentidos lo es y en qué sentidos podemos decir que no? Bueno, Marlene, tal como usted plantea, ciertamente nuestro texto constitucional establece que la empresa estatal socialista es el sujeto principal en la inserción efectiva que debe tener en la economía. Y lo es porque es ella la que gestiona, la que administra los bienes fundamentales de producción de bienes y servicios. Es la empresa estatal la que provee los servicios básicos esenciales a nuestra sociedad. Es la que el cimiento fundamental de la prosperidad, del bienestar del país. Es el actor, el ente que genera los mayores empleos en Cuba. Es además donde se realizan las mayores y más importantes inversiones en el país, donde incluso tiene mayor presencia la investigación, el desarrollo, la innovación. Es el actor donde podemos decir
que es donde fundamentalmente o mayormente la ciencia se transforma en bienes y servicios de unos altos estándares de calidad en función de ese bienestar social a que está llamada la empresa estatal socialista. Por tanto, como actor económico fundamental, evidentemente también tenemos el reto de transformarla, de fortalecerla, de enriquecerla, y a eso es que está llamada la empresa estatal socialista en nuestro país. Y estos en los casos en los que sí. ¿Me podrían argumentar ustedes los casos en los que no? En los que no es el sujeto principal de nuestra economía. Porque supongo que no sea todo el tiempo, por ejemplo, en cuanto a los ingresos, en cuanto a otras áreas de la economía. Bueno, en el contexto y en el entramado de empresas en Cuba, evidentemente, ¿no? Como plantea Ivonne, la empresa estatal socialista incluso es un mandato constitucional y es consecuencia sustantiva del propio sistema social que tenemos. Es la encargada de garantizar los servicios básicos. Preguntabas que cómo vemos eso en el día a día. Bueno, ¿cómo se puede entender un sistema de salud sin el soporte, el apoyo de un sistema empresarial que haga posible ese beneficio social a través de aportes económicos? ¿Cómo se puede entender un sistema educacional sin un sistema de empresas estatales que contribuyan con su rendimiento al Estado y en consecuencia permitan la financiación en su gran mayoría de estos servicios? Ahora, como empresa estatal socialista que es, y además como el diseño propio de nuestro sistema empresarial que ha ido tomando estructura y madurando en los últimos 2-3 años, que por cierto ha sido una maduración muy compleja porque han sido los últimos 2-3 años los más complejos. Y esto es una variable que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar cómo ha evolucionado el sistema empresarial cubano. Pero ahí caben todos los actores. Es decir, en estos momentos, entre la evolución del sistema empresarial cubano está que tenemos actores no solo desde la dimensión de la propiedad social, sino actores también desde la dimensión de la propiedad, la manera de gestionar esa propiedad que ya no solo es estatal, sino la propiedad privada. Tenemos actores que nos acompañan hace mucho más tiempo, pero como cooperativa no agropecuaria, alrededor de 10 años, que también contribuyen a llenar esos espacios o hacer mucho más eficiente una realización económica, ya sea de productos o servicios, en aquellos espacios donde la empresa estatal socialista realmente lo deja descubierto. Entonces, en ese sentido, contradicción no creo que exista. De hecho, hoy, desde el sector de las empresas estatales, nosotros formamos parte o ayudamos a cerrar el ciclo a través de los otros modelos de gestión empresarial, cooperativos o no cooperativos, el cerrar el ciclo de nuestros procesos. De eso vamos a conversar más adelante. Sí, Ernesto, ¿cómo ve usted esta relación? Yo quería apoyar lo que ellos plantean, es decir, durante décadas la empresa estatal socialista ha garantizado los servicios básicos de la población y garantiza también la soberanía, producciones de todo tipo, la soberanía nacional, la defensa, tantas cosas son garantizadas por la empresa estatal socialista. Donde encajan los otros modelos de gestión, como la nuestra, por ejemplo, la cooperativa no agropecuaria, es en aquellos nichos, como explicaba el compañero Eulogio, que nosotros podemos ser más eficientes a partir de ser estructuras más ágiles y dinámicas, más pequeñas, que se adaptan, se elongan, se recogen en función de determinadas producciones. Nosotros, por ejemplo, en estos 10 años de trabajo, estamos en nuestro 11º ejercicio económico, nosotros tenemos proveedores estatales socialistas, es decir, empresas estatales socialistas que nos proveen la materia prima, y destinatarios de nuestras producciones, nuestros productos terminados, que son empresas estatales socialistas. Así que ahí tenemos también una manera en que ellos, la empresa estatal socialista, se vuelve el mercado principal de nuestros productos, básicamente el sector de la industria, somos el Ministerio de Industria, y además de los productos de la materia prima también. Hay sectores donde evidentemente ese servicio pequeño que puede necesitar la población o algún detalle determinado, durante años se estuvo dando respuesta por aquellos consolidados del MinSIN y todo. Hoy en día hay otros actores, un trabajo por cuenta propia puede ser muy eficiente en ese sector y en esa actualización del modelo económico cubano donde todos participan de la economía socialista nuestra, pues ahí se intervienen otros factores. Así planteado veo que hay armonía en este deber ser de funcionamiento de la empresa estatal socialista como sistema principal, como sujeto principal de nuestra economía en su interrelación con los demás. Ahora, yo sé, y en este programa hemos
varias veces analizado diferentes medidas que se han ido tomando para dinamizar nuestra economía y teniendo a la empresa como centro de estas medidas, de estas nuevas transformaciones. ¿Qué falta? ¿Cómo se han llevado a cabo estas transformaciones? Pero ¿qué falta que todavía no se logra ese despegue en impulsar, dinamizar como queremos nuestra economía, tomando a las empresas como centro de este asunto? Bueno, por ejemplo, desde mi especialidad, que soy licenciada en Derecho, hay que reconocer que las normas jurídicas no tratan a la empresa desde su especificidad, desde su atipicidad. Son normas jurídicas que son transversales a cualquier actor económico y, por ejemplo, en la actividad de Eulogio, la actividad de Biocuba Pharma, prácticamente las normas jurídicas tienen tolerancia cero prácticamente a lo que es al riesgo, a la incertidumbre, a la exploración. Las normas jurídicas, evidentemente, y de hecho les puedo asegurar que se trabaja en ello, en un poco ir clasificando las empresas para un poco diseñarle un traje a la medida y que cada una, tanto en política fiscal, tributaria, en materia inversionista, de precio, de calidad, de incentivo, pues diseñarle un traje a la medida porque no todas las empresas, en dependencia del sector o las ramas, son iguales. También es justo decir que existe una rigidez y una homogeneidad en la estructura empresarial. Tenemos que decirla, hoy la estructura del sistema empresarial es OSDE, empresa filial, UEB. Bueno, ¿por qué no pueden haber otras formas organizativas jurídicas de la empresa estatal? En consecuencia con ello, consideramos que también ha habido una deformación del rol y las funciones de las OSDE. Las OSDE prácticamente muchas veces asumen funciones que son de directores de empresa. Y entonces, evidentemente, esas funciones realmente en las OSDE, hoy incluso estamos en análisis desde el grupo de trabajo que preside el Ministerio de Economía en la elaboración de la ley de empresa, realmente las funciones de las OSDE deben ser exclusivamente de dirección, coordinación y control. Entonces, esos son los debates. ¿Cuál realmente debe ser el papel de las OSDE? Que realmente le dé un valor agregado a ese sistema empresarial que se le integra. Entonces, lo que le quiero decir es que hemos identificado determinadas distorsiones en las propias estructuras que tiene nuestro sistema empresarial y bueno, se está trabajando para corregirlas de a poco, a partir de precisamente la primera pregunta que nos hacía, lo primero que hablábamos, si es el sujeto principal de la economía, pues evidentemente tiene que tener todo un ropaje jurídico que lo abrigue en un mejor funcionamiento dentro de la sociedad. Eulogio, ¿cómo se ven estas contradicciones desde dentro de Biocuba? Preguntaba eso precisamente. Es decir, esto que explicamos inicialmente, por supuesto, no excluye la marcha imperfecta como cualquier obra humana de la que estamos emprendiendo. Lo primero es que lograr la conciencia, lograr la cultura en el sistema empresarial o en los empresarios cubanos es de las cosas más difíciles, porque dictar una norma es consecuencia de un grupo de expertos hacerlo, debatirlas entre diferentes actores y llegar y firmar una norma. Pero desde que esa norma, o a partir de ser expuesto en Gaceta, esa norma, a que se forme parte de la cultura empresarial, el trecho puede ser en función de la capacidad de aprendizaje de la empresa como ser vivo, desde meses hasta años en lograr comprender. Y es cierto que todavía existen prejuicios al llamado encadenamiento entre los diferentes sectores empresariales en Cuba. Todavía existe prejuicio en acercarse a una forma de gestión no estatal y complementar realmente el ciclo productivo, el proceso productivo que sea o de servicio. Entonces, que conceptualmente son actores que son necesarios, como me explicaba, o eres cliente o eres proveedor de servicio o de producto. Eso conceptualmente es correcto. El entramado de resoluciones, decretos, leyes, lo permiten, pero hay que entenderlo, hay que tener la capacidad como empresa, como ser vivo que es, de aprovechar ese contexto jurídico como oportunidad de crecimiento para la empresa. Así que desde ese punto de vista, no es un panorama hoy que podamos decir que está fluyendo de la manera de la cual se pretende o se pretendió o se diseñó. Entonces, en ese sentido, nos queda mucho por andar desde la dimensión de la empresa estatal socialista. También los prejuicios son simultáneos. No obstante, como cliente, la empresa estatal socialista es un cliente más seguro en términos de volumen,
en términos incluso de diversidad de servicios que requiere el actor, ya sea cooperativista, ya sea... Lo que es De ahí, una lectura de que necesariamente hay que capacitar al sistema empresarial, porque es como dice Eulogio, no basta que la norma salga publicada en Gaceta, que entre en vigor, no basta. Eso requiere una capacitación. Incluso muchas veces razonábamos en nuestros grupos de trabajo y decíamos, bueno, ¿y por qué en el país no se da la carrera de licenciatura en administración empresarial? Porque muchas veces quien está al frente de la empresa, muchas veces un licenciado en español, sin demeritar para nada, ¿no? Es un ingeniero, es un abogado, es un médico, que a ver, uno se quita el sombrero ante la labor que realizan porque está bien ajena a su especialidad, pero realmente dirigir una empresa es un arte, hay que saber hacer. Exacto. Eso requiere una capacitación, una asesoría, la formación, exactamente. Y entonces son de las cuestiones en que hay que ir trabajando, porque evidentemente Eulogio, que es empresario, lo refiere, ¿no? Que aquí hay que dominar. Aquí estamos hablando de la necesidad del cambio de mentalidad. Ahí, eso sí, es lo que queríamos nosotros referir. Nosotros lo hemos vivido a lo largo de esta década como normas, sucesivas normas, que además ha sido una década de un gran ejercicio legislativo. No es menos cierto que ha sido una década, no solo desde el punto de vista constitucional y todo, sino del sector empresarial al que nos referimos hoy en nuestro programa. Ha sido una década de una gran cantidad y de complejidad, pero el cambio de mentalidad y la preparación de los empresarios ha sido un eslabón a tener en cuenta en este tema que relentece toda la voluntad política de lo que se quiere hacer. Exacto. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la cooperativa, no mucho tiempo atrás, todavía estábamos tocando algunas puertas y lugares donde hay personas que te dicen, no, nosotros con cooperativas no agropecuarias no trabajamos, como si estuvieran subordinados a otro planeta o a otra constitución. Y entonces eso, uno en lo personal se siente un poco triste con ese asunto, pero evidentemente los aparatos jurídicos de las empresas, las entidades hay que fortalecerlos. Creo que ahí hay un campo, como decía la licenciada Ivonne, que hay que tratar de fortalecer, porque a veces hay muchos directores de empresas o compañeros que trabajan en una dirección determinada de esta estructura empresarial del sistema nacional, que no son, ni siquiera tienen la carrera tampoco de ingeniería industrial, que por otra parte complementa un poco esa, es más afín con el tema, y entonces tienen que apoyar, si no dan un paso, si el abogado no le dice, y se demoran contratos meses esperando a que el abogado le diga, pero no tienen abogado tampoco. Vamos a dejar, les propongo que no seguir este rumbo para dejarlo para el final en la cuestión propositiva. Vamos a hacer una pausa. Eulogio. Es un elogio que usted tenga con nosotros aquí. Vamos a hacer una pausa para ver el siguiente material y volvemos a cuadrar la caja. Desde mayo del pasado año, la División Territorial Copextel Las Tunas comenzó con cambios estructurales, convirtiéndose en una filial con mayor autonomía de empresa. Un año de difícil escenario económico marcó las nuevas dinámicas comerciales y de búsqueda de alternativas en función de los ingresos. Su colectivo hoy, en mirada retrospectiva al calendario 2022, reconoce la carencia de piezas y partes de equipos para suplir la prestación de algunos servicios tecnológicos. Trabajamos durante el año en el parque eólico. Estuvimos trabajando, hemos logrado desarrollar el comercio electrónico de forma minorista y nos ha dado tremendos resultados. Es decir, que hemos tratado de buscar fórmulas que nos lleven al cumplimiento del plan que hemos tenido este año, que fue un plan muy ambicioso, plan que estuvimos peligrando en algún que otro momento, pero que bueno, buscamos soluciones. Buscamos soluciones con la zona de desarrollo del Mariel. Hemos buscado soluciones también de proyectos con algunas empresas del turismo. Los encadenamientos productivos y las alianzas con fuerzas laborales no estatales figuran entre las estrategias con las que iniciaron el 2023. Hemos buscado alianzas incluso con trabajadores privados. Estamos trabajando en proyectos a nivel nacional, es decir, no solamente aquí en la provincia. Hemos hecho algunos proyectos en otras provincias, fundamentalmente en la isla. En este espacio fueron reconocidos trabajadores y cuadros destacados. La búsqueda de nuevas fórmulas los ocupa para cumplir con la promesa de brindar a sus clientes soluciones integrales. Desde Las Tunas, Natacha Díaz Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y antes de hacer esta pausa y ver este material que le agradecemos a nuestros colaboradores hacernoslos llegar, estábamos aquí
empezando un buen debate que no quería cortar. Sí, estábamos en el debate porque también hay que mirar que no siempre las cosas han salido bien en nuestro sector y a veces la reticencia del sector estatal empresarial a contratar con las formas de gestión cooperativa u otras están fundadas en algún determinado suceso, Prejuicios, desconocimiento. pero muchas veces también con sustento de situaciones determinadas que hay, porque tampoco hemos tenido nosotros la capacitación. Estamos hablando de capacitar el sector empresarial, pero un buen día uno era una persona natural y un buen día llega con un esqueleto de un boceto de un proyecto y de buena primera a la semana, a los 15 días eres un empresario y mi perfil es otro. Y la vorágine la cambió. vorágine es otro y de buena primera eres adulto y mayor de edad. Y entonces también tenemos que acompañarnos todos para que esta actualización del modelo económico y social salga bien. Porque lo que tenemos que apostar todo es porque salga bien todo este esfuerzo legislativo. Recuérdense que todo esto que se está haciendo parte de aquel discurso memorable de General de Ejército que se llevó a consulta popular y que generó más de 750.000 planteamientos y todo aquello derivó en los lineamientos y todo aquello es lo que estamos hoy implementando una década después y lo que queremos que todos los cubanos que esto salga bien. Entonces aprobamos un grupo de actores, a veces hay que dirigirnos a algunos lugares para buscar capacitación y no siempre está la disposición a ayudar en estos temas. Creo que en ambos, todo el sector empresarial debe requerir permanentemente de una actualización de leyes, de normas y de saber hacer, ¿no? Y estar a tono con todo. Y también que no necesariamente ese axioma que pudiera existir en algunos de que manera de gestionar la propiedad social suele ser ineficiente y aquel que gestiona una propiedad privada o una propiedad cooperativa es eficiente. Eso no es así. Qué bueno que usted dice eso, Eulogio, porque hay un prejuicio bien instaurado en cierto sentido común, cotidiano, que trata de identificar justamente a el socialismo con la ineficiencia económica. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Tenemos empresas eficientes en Cuba? ¿Cómo no? Productivas, rentables. Por supuesto. Es decir, usted está aquí no de casualidad. Usted representa una de ellas, ¿no? Bueno, pero lo que quería decirte también es el hecho de que el prejuicio por falta de cultura empresarial, lo hablamos ya, pero también hay prejuicios por ineficiencias propias de ese sistema de gestión como empresa diferente o cooperativo. Es decir, la esencia de ser eficiente no necesariamente radica en la propiedad que tú gestionas, sino radica en la capacidad que tengas como sujeto jurídico y como sujetos naturales que componen ese sujeto jurídico de gestionar correctamente los procesos que está llevando. A mí realmente, yo represento un sistema empresarial que tiene aproximadamente, cumplió 10 años en diciembre, algo parecido a la cooperativa de nuestro panelista. Es una empresa que surge de un sistema presupuestado con tratamiento diferencial y de un sistema de industrias farmacéuticas basada sobre todo en síntesis química, sus ingredientes farmacéuticos activos. Que hablando de prejuicio, también se dice que BioCuba Pharma es un grupo empresarial privilegiado. Esa frase la he escuchado. Que justamente son efectivos, tienen productividad, son eficientes porque son muy privilegiados. Y yo he tratado de entender a mi manera, ¿no? ¿Qué significa para nosotros ser privilegiados? Y lo compartía con él. Tenemos un gran privilegio, que es quién nos formó. Exacto. De qué cultura bebemos, de qué manera de actuar bebemos, de qué manera de proyectar, de qué manera de innovar, de qué manera de ver la realidad y transformarla venimos. Y es del creador del sistema de industria biotecnológica y farmacéutica en Cuba, que es Fidel. Fidel, permítame hablar en presente, ¿no? Una persona con una capacidad innovativa innata y esa cultura de nunca ver el obstáculo, sino ver la solución, forma parte realmente del ADN cultural de nuestros trabajadores y de nuestras empresas en consecuencia. Este sistema empresarial en el que trabajo, es un sistema empresarial que tiene grandes responsabilidades sociales. Hablando de la importancia de la empresa estatal socialista, es un sistema empresarial que tiene la responsabilidad de garantizar más del 60% de los medicamentos en el país. Es un sistema empresarial que tiene además la responsabilidad de trabajar con la innovación
y conectar la ciencia y la innovación que hace con la economía. Y en ese sentido... ¿Cómo? Porque esto es vital en todas las empresas, diría yo, ¿no? Unas más que en otras, pero debe ser un factor común. Ivonne, ¿cómo considera usted que esto podría hacerse extensivo desde su posición al resto de las empresas cubanas? Este ejemplo y este modo de emplear la ciencia, trabajo, sí. Este esquema de trabajo. Precisamente, digamos, potenciando todo lo que allí se realiza en BioCuba Pharma, con espacios de diálogo, con capacitación. Incluso BioCuba Pharma tiene una gran acción en lo que es la responsabilidad social, creo que hemos visto incluso el paso del huracán Ian por Pinar del Río, se vio cómo BioCuba Pharma asumió muchas labores allí. Y yo pienso que, bueno, efectivamente desde el accionar del grupo BioCuba Pharma que irradia toda el buen hacer, el emprendimiento, el diálogo, los espacios de diálogo que pueden tener con los trabajadores, el sentido de pertenencia, la audacia, la eficiencia. Evidentemente eso es un ejemplo del modelo, porque además les puedo decir, realmente este sistema empresarial no es beneficiado, con recursos adicionales o con prebendas o con incentivos quizás que no tengan otros sistemas empresariales, no. Lo que pasa es que, como muy bien decía Eulogio, tuvieron un ejemplo vivo desde que eran polos científicos, que evidentemente hay un saber hacer innato desde ahí, desde ese grupo de BioCuba Pharma, pero perfectamente nosotros decimos que ellos son un ejemplo de que el socialismo sí puede ser eficiente, de que la empresa estatal socialista sí puede ser eficiente, de que la empresa estatal socialista es el fundamento de la prosperidad fundamental de este país, el ejemplo de todas las vacunas que ellos han, y mírenos aquí sin nasobuco, y estamos usando de salud en nuestro país. Evidentemente ha jugado un papel esencial el grupo BioCuba Pharma, que así ha sido reconocido, y además sentimos un gran agradecimiento hacia ellos. Yo me alegro que no tenga que decirlo yo para que no parezca vanidoso, pero la esencia fundamental es la intranquilidad, la insatisfacción con lo que uno hace cada día. Aunque parezca una frase colgada, trillada. Mira, nosotros, el lema es que ¿por qué no hacemos hoy lo que tú quieres hacer mañana? Porque realmente la capacidad de crear la tenemos todos como seres humanos que somos. Y la motivación por crear este sector al que pertenezco es una cosa consustancial con él. Yo solamente decirte que en el sistema empresarial nuestro tenemos muchos elementos de verdad por mejorar, por establecer. Tenemos críticas constantes que nos hacemos nosotros mismos y los que nos dirigen también. Es decir, estamos insatisfechos con las cosas que hemos hecho. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, de las 7 empresas de alta tecnología del país, 6 son de BioCuba Pharma. Y para mostrarte qué significa ser una empresa de alta tecnología, quiero hacerlo, si me lo permites, con datos reales. ¿Qué pasó en el 2022 en BioCuba Pharma? Mira, en el 2022 en BioCuba Pharma, el 74% de los recursos financieros que generaron las utilidades y que se entregaron al dueño, que es el Estado, provino de las 6 empresas de alta tecnología. El doble de la productividad, las empresas de alta tecnología tuvieron una productividad el año pasado en nuestro sistema empresarial de más de 900.000 pesos. El doble del resto de las empresas de BioCuba Pharma. El 80% de lo que se exportó en BioCuba Pharma provino de las empresas de alta tecnología. ¿Cuál es la meta nuestra? Ir cada vez incorporando más de nuestras empresas en ese sector de alta tecnología, que no hace otra cosa que hacer más productivos los gastos financieros que se hacen comprando materias primas, materiales. Esto es un reflejo de realmente en qué consiste el sistema empresarial de BioCuba Pharma. En términos de ingresos, hemos tenido empresas que el ingreso promedio de los trabajadores ha sido ingresos altos. Porque, ¿por qué no una empresa estatal socialista puede generar en sus trabajadores la capacidad de satisfacer con su salario y sus ingresos las demandas de su familia? Desde la centralidad del trabajo, que también lo hablábamos en el programa. Desde la necesidad de crear valores.
Me refiero a valores económicos en este caso en particular. Nosotros, por supuesto, no es en todas nuestras empresas. Nosotros, voy a poner un ejemplo, Laboratorio Farmacéutico Oriente es una de las empresas que menos ingresos por trabajador tuvo el año pasado, pero se enfrentó a un proceso inversionista que imposibilitó que las líneas productoras, varias líneas productoras de ella estuvieran en funcionamiento. ¿Y qué propició? Que sus trabajadores tuvieron un semestre realmente abocado, convencido que resolviendo y terminando la inversión le iba a generar un año con utilidades. Y la empresa terminó con utilidades. Ninguna de nuestras empresas ha terminado en pérdida en estos años y bueno, en el 2022 tampoco fue el caso. Pero tenemos una particularidad. 1% de los trabajadores de nuestra empresa no generan el valor económico contable. ¿Por qué? Porque son los trabajadores que tenemos en la investigación y el desarrollo. Y estas resoluciones, leyes que se implantan para mejorar y flexibilizar las decisiones de las empresas, no nos benefician del todo. Porque, bueno, si casi puede ser que lo dejemos para adelante, ¿no? De qué elementos a nuestro juicio pudieran contribuir y ser parte de la mejora. Ahora, en la distribución de utilidades... Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una pausa pequeñita. Esta es más pequeñita todavía, porque vamos a ver qué tiene que decirnos sobre esto nuestro gurú desde Jatibonico. Hay quien dice economía y se imagina vivir solo para consumir con su repleta alcancía. Pero esa no es la vía que propone el socialismo. Promover el altruismo y la justicia social es la meta principal, no pensar solo en sí mismo. Y yo me voy a quedar con los últimos versos del gurú de Jatibonico. ¿Cómo vamos a hacer para reproducir la justicia social, el altruismo y no el pensar solo en sí mismos? Y yo quisiera entonces recordar una frase que por estos días dijo el presidente Díaz-Canel, diciendo, yo hablo de un solo sector empresarial cubano socialista, que está constituido por el sector privado, por las cooperativas y por el sector o las empresas estatales. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno a partir de este pie forzado de una visión de totalidad, de sistema, del sistema empresarial cubano? ¿Y qué piensan ustedes sobre ese pensamiento que identifica que la empresa estatal socialista es como la única garante, su único objetivo es garantizar la justicia social como si fuera un privilegio solo del sector estatal, y por otra parte, y totalmente divorciado de ella, está el sector no estatal como el responsable de maximizar la ganancia? ¿Qué creen ustedes de esto? Creo que es incorrecto tener esas dos visiones. Es decir, la empresa estatal socialista tiene que ser eficiente, lo ha sido, y tiene también la responsabilidad, como se ha marcado con lo que él estaba refiriendo el compañero Eulogio, de también ser un elemento regulador de precios y de todo eso, porque también estamos viviendo un proceso en el que algunos sectores tienen una escalada galopante de aumento de precios en el sector empresarial, estatal, socialista cubano, y que está afectando también todo el encadenamiento del sistema. Podemos poner muchos ejemplos. Y tampoco es así que el sector no estatal, en el caso nuestro como cooperativa, que quiero definir que es una propiedad social, una propiedad colectiva, aunque parte de un capital ajeno a los fondos estatales, digamos, son personas que se unen para bienes y servicios, para fomentar bienes y servicios con su aporte de capital, pero hay muchos ejemplos todos los días lo vemos, del sector cooperativo y sector privado, que también muestran una gran carga social y un compromiso con el sistema. Yo creo que ninguna de las formas de gestión de Cuba está ajena a la formación que hemos tenido todos y al país que queremos lograr con aquella justicia para todos, para el bien de todos, aquella máxima martiana y toda la labor de Fidel de ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es decir, la entidad organizacional, económica, de cualquier tipo, privada, cooperativa o estatal socialista, que deje de un lado la atención a sus recursos humanos, ese compromiso social, medioambiental también, es insostenible. Va a ser insostenible en el tiempo. De ejemplos de todos los días, hablaba el compañero Eulogio y le quería comentar, hay ese estigma de que el capitalismo, las empresas son todas eficientes. 50.000 empresas pequeñas y micro que quiebran todos los días.
de sectores en todas partes, en Europa, en América Latina, en todas partes. Y nosotros aquí también, es decir, hay compañeros que se acercan a este sector sin una experiencia. Y también que desde el capitalismo no quiebran porque el Estado interviene por directamente supuesto, el ejemplo de los bancos, de todos los bancos del 2008, en Lehman Brothers y toda esa cantidad de eso, que ojalá decían, ojalá el planeta fuera un banco, lo hubieran salvado, ¿no? Y nos hubiéramos salvado y no tenemos ahorita que permutar de galaxia, ahorita hay que permutar. O a no ser que nuestros queridos científicos le busquen soluciones a esos temas. Pero yo creo que esos estigmas en ambos lados no es correcto, es una visión muy primaria, muy simplista. Hay una estadística, al cierre del año 2022 se decía que se habían creado 6.273 micro, medianas y pequeñas empresas. Micro, pequeña y mediana empresa, MIPYME. De estas cifras, solo 75 son MIPYMES estatales y 60 cooperativas. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Qué causas, qué consecuencias traen sobre todo estas dos últimas cifras para las empresas y para la sociedad en general? Es que, digamos, los números fríamente, con honestidad, no dicen prácticamente nada. En el caso de la MIPYME estatal, precisamente es estatal porque tiene una participación en la propiedad socialista de todo el pueblo. Si inicialmente empezamos el programa diciendo que la empresa estatal es el actor económico fundamental, ahí es donde están los medios fundamentales y ahí es donde están, digamos, la mayor realización de la riqueza. Pero la MIPYME estatal, recuerden que tiene un techo. Solamente no hay contradicción en esto, Ivonne. Para entonces, nada. Solamente recuerden que la MIPYME estatal tiene hasta 100, las MIPYME en general privada o estatal tiene hasta 100 personas, tiene un techo. Por tanto, la MIPYME lo que es complemento de la empresa estatal, porque gestiona igualmente los medios fundamentales de producción. Entonces, es un complemento y ella va a una menor escala, donde solo llego hasta 100 trabajadores, donde solo, digamos, me inserto en aquellos espacios donde no está la gran infraestructura del país, donde no están los grandes servicios esenciales o monopólicos del país, como la electricidad, el agua, correo, ferrocarril, la aeronáutica, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, digamos, la comparación así fría por números no es, no da la magnitud realmente del tema para nada. Y como bien decía, no podemos habernos de un bando el estatal y otro bando el no estatal, para nada. Nos complementamos, ambos, como bien decía Ernesto, somos complementos y todos tributamos tanto al Plan Nacional de Desarrollo como el bienestar y prosperidad de la nación. Somos uno, es una cooperación mutua de otros, unos complementan a otros. En otros espacios de Cuadrando la Caja, nosotros decíamos, me acuerdo que Agustín decía, tenemos que tener más MIPYMES estatales. ¿Ustedes coinciden con Agustín en eso? Sí, totalmente. Bueno, primero decir que desde la visión de la empresa estatal socialista, la capacidad de poder generar sociedades mercantiles hasta ese tope de trabajadores incrementa y amplía y hace más flexible la capacidad de innovar en términos de gestión. Digamos, dentro del propio Biocuba Pharma, hay procesos de servicios que pueden constituir MIPYMES y de hecho ya existen propuestas dentro de empresas de Biocuba Pharma de creación de MIPYMES que lleguen a cerrar el ciclo o hagan más eficiente determinados servicios. Ahora, ¿cuál es la misión de Biocuba Pharma? Que esas iniciativas de una o varias empresas de Biocuba Pharma, ponerla en función del entorno y del contexto del sistema empresarial de Biocuba Pharma. Es una manera de gestión diferente, donde tú puedes simplificar un proceso en términos de carga burocrática, en términos de carga documental y dedicarlo y hacerlo más eficiente en ese proceso. Y te da la flexibilidad de gestionar de una manera diferente. Siempre el dueño, en este caso de las MIPYMES, que es de la que estamos hablando, se está pensando en Biocuba Pharma, es 100% una de las empresas de Biocuba Pharma, e incluso puede ser con la participación también como dueño de la oficina central de la OSDE. Ahora, eso lo vemos como una versatilidad más. Normalmente, bueno, en el mundo es muy conocido que de las universidades se desprenden empresas, spin-off, le dicen por el término en inglés. Eso es un tipo de MIPYME. Nosotros tenemos la capacidad también, desde Biocuba Pharma, del reto de poder, ¿por qué no constituir una MIPYME? Que es su vida. Y además las MIPYMES, al menos como la vemos nosotros dentro de nuestro sector, tienen nacimiento, pero están diseñadas a morir también. Eso. Donde su fruto sea transformar un proyecto del valor A al valor B. Eulogio, le propongo dejar eso para un programa, porque eso amerita un programa completo. Sí. Bueno, no nos queda tiempo para más. Les voy a pedir que en una palabra me digan, por favor, para resumir, una propuesta. ¿Qué le falta? ¿Hacia dónde debemos avanzar desde las empresas? En una palabra, ¿quién empieza? Yo quisiera que se supiera qué hacemos. En una palabra.
saber qué se hace en las empresas, el sector empresarial. Hay que saber qué se hace. Nosotros hemos pensado incluso de que muchas resoluciones que se dictan, que se ponen en vigor, adolecen de una estructura a nivel estatal o de gobierno que vele porque ninguna de las medidas tomadas entre en contradicción con los diferentes actores y diferentes sistemas empresariales. Yo diría hacer del desarrollo territorial el eje del desarrollo de la nación. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes tres por su tiempo que voló, por sus comentarios, por sus conocimientos. Le doy las gracias y los invito a seguir con este tema en nuestros espacios, nuestras plataformas, que también se genera debate. A usted, las gracias también. ¿Qué piensa sobre lo que aquí hemos abordado? Recuerde que nuestra realidad, nuestra cotidianidad no basta con ser interpretada, descrita, comentada, sino que juntos debemos transformarla. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. 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 Corre, saca tu licencia y montate el Timbirichi. Aprovecha. Timbirichi. Aprovecha ahora. Y tampoco Mitsubishi. Timbirichi, Timbirichi. En cada cuadra un comité y una pila Timbirichi. Timbirichi. Grabate, repetimos.